Me detuve frente al escaparate de la librería abandonada de San Telmo, con mi reflejo superpuesto sobre el polvo acumulado del cristal. El cartel de "Se alquila" llevaba tanto tiempo ahí que los bordes del papel se habían vuelto amarillentos. Respiré profundo mientras el sol de Buenos Aires golpeaba mi nuca. Esta vez no me permitiría dudar. ¿Ya te decidiste o vas a quedarte mirando todo el día? La voz de Lucía sonaba impaciente por el teléfono. Estoy acá, parada frente al local, respondí sin quitar la vista del cristal. Creo que esta vez lo voy a hacer en serio. Mira, Patricia, hace 3 meses que pasas por ahí todas las mañanas antes de ir a tu trabajo que odias. O entras y hablas con el dueño, o dejas de torturarte. Lucía tenía razón. Desde que mi abuela me había dejado aquella pequeña herencia, no había hecho más que fantasear con renunciar al banco para abrir mi propia librería. Un sueño que parecía ridículo para una contadora de 32 años con un puesto estable. Guardé el celular y empujé la puerta. Una campanilla oxidada sonó sobre mi cabeza, y el olor a humedad y papel viejo me recibió como si el lugar llevara esperándome toda la vida. El piso de madera crujió bajo mis zapatos mientras avanzaba entre estanterías vacías y algunos libros olvidados. ¿Hola? ¿Hay alguien? Mi voz resonó entre las paredes descascaradas. Un hombre mayor apareció desde una puerta trasera. Tenía el pelo completamente blanco y unos anteojos que le resbalaban por la nariz. Buenas tardes, señorita. ¿Puedo ayudarla en algo? Vengo por el cartel, el de alquiler. Sus ojos se iluminaron. Me contó que el lugar había sido una librería durante más de 50 años, pero que su dueño anterior había fallecido hace 6 meses. Se presentó como Ernesto, el propietario del edificio, y me mostró cada rincón del local con un orgullo evidente. Este barrio necesita que vuelvan las librerías, dijo mientras pasaba su mano por una estantería. Ahora todos son bares para turistas y tiendas de souvenirs. Cuando me dio el precio del alquiler, sentí un nudo en el estómago. La herencia de mi abuela apenas alcanzaría para la reforma y los primeros meses. Estaría arriesgándolo todo. Necesito pensarlo, le dije. Por supuesto, pero no se demore mucho. Hay un tipo de una cadena de cafeterías interesado. Esa noche no dormí. Imaginé el espacio transformado, con libros nuevos y usados conviviendo en las estanterías, pequeños rincones para leer, quizás una cafetera para que el aroma a café recién hecho se mezclara con el de las páginas. Lo vi tan claramente que casi podía tocarlo. A la mañana siguiente, entré en el banco con una extraña calma. Mi jefe, González, me miró sorprendido cuando le entregué mi renuncia. Estás loca, Patricia. Estamos en medio de una crisis económica. ¿Sabes cuánta gente mataría por tu puesto? Seguramente muchos, respondí. Pero yo ya no puedo seguir acá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a otro banco? Voy a abrir una librería en San Telmo. Su risa fue como una bofetada. Una librería. Como si la gente todavía leyera libros. Sus palabras me persiguieron durante todo el día mientras vaciaba mi escritorio y me despedía de mis compañeros, algunos con abrazos sinceros, otros con sonrisas forzadas y comentarios sobre mi valentía que sonaban a lástima. Esa misma tarde, firmé el contrato con Ernesto. Cuando me entregó las llaves, sentí un vértigo que me recordó a cuando era chica y me subía al techo de la casa de mi abuela en Adrogué. Miedo y emoción mezclados. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Pinté paredes, restauré estanterías, diseñé tarjetas, negocié con distribuidoras y librerías que cerraban para comprar stock a buen precio. Dormía apenas 4 horas por noche y mis ahorros disminuían a un ritmo alarmante. Una tarde, mientras intentaba descifrar un programa de gestión de inventario, recibí un mensaje de Tomás, mi ex. Me enteré de tu aventura libresca. ¿Necesitas ayuda con algo? Lo ignoré. Cuando nos separamos 2 años atrás, sus últimas palabras habían sido: nunca vas a ser capaz de arriesgarte por lo que realmente querés. Ahora no necesitaba su aprobación. La noche antes de la inauguración, me quedé sola en la librería terminando de colocar los últimos libros. Había decidido llamarla El eco de las páginas, un nombre que me había susurrado mi abuela en un sueño. Estaba agotada, pero satisfecha. Las estanterías de madera oscura resplandecían bajo las nuevas lámparas, y el pequeño rincón de lectura con sillones de cuero gastado invitaba a perderse entre historias. Fue entonces cuando la puerta se abrió a pesar del cartel de cerrado, y el hombre entró, alto,
con el pelo entrecano y una cicatriz leve sobre la ceja izquierda. Llevaba un abrigo negro demasiado grueso para la temporada y sostenía un libro gastado entre las manos. «Disculpe, no abrimos hasta mañana», dije, bajando de la escalera donde estaba acomodando los últimos ejemplares. El hombre miró alrededor como si buscara algo específico. Sus ojos, de un verde inusual, se detuvieron en mí. «¿Patricia Irazábal?» Sentí un escalofrío. No recordaba haber usado mi apellido en ninguna publicidad de la librería. «¿Nos conocemos?» «No personalmente», respondió, avanzando con pasos lentos. «Pero conozco muy bien esta librería. Y conocía a tu abuela, Elisa». La mención de mi abuela me dejó inmóvil. Ella nunca me había hablado de ninguna conexión con este lugar. «Creo que está confundido», dije, intentando mantener la voz firme. «Mi abuela vivía en Adrogué. No tenía nada que ver con San Telmo». Una sonrisa triste apareció en su rostro, mientras dejaba el libro sobre el mostrador. «Hay muchas cosas que no sabes sobre Elisa y sobre este lugar». Miré el libro que había dejado. Era una primera edición de ficciones de Borges, exactamente igual a la que mi abuela guardaba como un tesoro en su biblioteca. Cuando levanté la vista para preguntarle cómo lo había conseguido, el hombre ya no estaba. El día de la inauguración, amaneció con una llovizna fina que empañaba las ventanas. Recorrí las estanterías por última vez, alisando lomos de libros y reubicando algunos que parecían fuera de lugar. La visita del hombre de la noche anterior me había dejado inquieta, pero decidí concentrarme en lo que tenía por delante. Lucía llegó temprano con medialunas recién horneadas y un termo de café. «¿Estás lista para tu gran día?», me preguntó mientras colocaba todo sobre el pequeño mostrador de madera. «Casi me arrepiento», confesé. «Anoche apenas dormí pensando en que nadie va a venir». «Déjate de pavadas. Todo San Telmo estuvo hablando de la inauguración desde que empezaste la reforma». A las 10 en punto quité el cartel de cerrado y volteé el de abierto con un nudo en el estómago. Durante la primera hora, solo entraron 2 turistas italianos que compraron una guía de Buenos Aires. Para mediodía, algunos curiosos habían comenzado a llegar, atraídos por el café gratuito y los descuentos de inauguración que anunciaba el cartel en la puerta. A eso de las 3, cuando comenzaba a sentirme más confiada, lo vi entrar. El mismo hombre de la noche anterior, esta vez sin el abrigo, pero con la misma expresión enigmática. Se dirigió directamente al rincón de literatura argentina y comenzó a examinar los libros con familiaridad. Me acerqué mientras atendía a una señora que buscaba un libro para su nieto. «Es para su cumpleaños», me explicaba ella. «Le gustan las historias de aventuras, pero nada de esas porquerías de vampiros y magia negra». Le recomendé La isla del tesoro, en una edición ilustrada, y después de cobrarle, respiré hondo y me dirigí hacia el hombre. «Parece que decidió volver», dije, manteniendo cierta distancia. Él levantó la vista del libro que estaba hojeando. «Linda inauguración», respondió. «Tu abuela estaría orgullosa. Mire, no sé quién es usted ni cómo conocía a mi abuela, pero me llamo Martín Vega», me interrumpió, extendiendo su mano. «Fui amigo de Elisa hace mucho tiempo». «Escritor», o al menos eso intentaba ser cuando nos conocimos. Dudé antes de estrechar su mano. ¿Y cómo sabía que yo estaría aquí? ¿Cómo supo de la librería? Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras señalaba hacia la calle. «Vivo a 2 cuadras. Vi la reforma», pregunté. «Y cuando me dijeron tu nombre...» «Bueno, no hay tantas Patricias que sean nietas de Elisa Irazábal». Su explicación sonaba razonable, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerme. Antes de que pudiera insistir, la puerta se abrió y un grupo numeroso de personas entró charlando animadamente. Eran profesores del colegio secundario cercano, según me explicó su portavoz, una mujer de unos 50 años con lentes de montura gruesa. Pasé la siguiente media hora mostrándoles la sección de libros académicos y literatura clásica. Cuando volví a buscar a Martín Vega, ya se había marchado. En su lugar, sobre el mostrador, encontré una tarjeta con una dirección en Palermo y una nota escrita a mano. «Si querés saber más sobre Elisa y este lugar, vení a tomar un café. Mañana, 5 p.m». Esa noche, después de cerrar, me quedé ordenando el desorden que habían dejado los visitantes. La inauguración había sido un éxito moderado. Vendí más de lo esperado y recogí datos de potenciales clientes. Pero mi mente volvía una y otra vez a Martín Vega y su misteriosa conexión con mi abuela. Busqué su nombre en Internet.
Apareció en algunos artículos literarios antiguos. Había publicado 2 novelas en los años 80, La memoria de los muros y Caminos cruzados, ambas con críticas favorables, pero ventas modestas. Después, nada. Era como si hubiera desaparecido del mundo literario. Al día siguiente, la librería tuvo un flujo constante de clientes. Una señora mayor compró varios libros de jardinería, un estudiante buscaba textos sobre historia argentina, y una pareja de adolescentes se pasó una hora en el rincón de lectura compartiendo fragmentos de poesía. Me sentí por primera vez como si realmente pudiera funcionar. A las 4:30 le pedí a Clara, una estudiante de letras que había contratado a medio tiempo, que se quedara a cargo mientras yo salía a resolver un asunto. Tomé el subte hasta Palermo, con una mezcla de curiosidad y aprensión. La dirección me llevó a un antiguo café llamado Los Gatos de Borges, un lugar pequeño con libros apilados en cada rincón y fotos en blanco y negro de escritores argentinos cubriendo las paredes. Martín estaba sentado en una mesa al fondo, escribiendo en un cuaderno. Levantó la vista cuando me acerqué. Patricia, no estaba seguro de que vendrías. Me senté frente a él, decidida a no irme sin respuestas. Quiero saber exactamente qué relación tenía con mi abuela y por qué parece tan interesado en mi librería. Un mozo se acercó y Martín pidió 2 cortados sin consultarme. ¿Sabías que tu abuela fue editora? Comenzó, cerrando su cuaderno. Una de las mejores de Buenos Aires en los años 70, antes de casarse con tu abuelo y mudarse a Adrogué. La información me tomó por sorpresa. Mi abuela nunca había mencionado esa parte de su vida. Para mí siempre había sido la mujer que hacía budines de limón los domingos y guardaba sus ahorros en una lata de galletas danesas. La conocí cuando le llevé mi primer manuscrito. Continuó. Ella trabajaba para Editorial Losada. Me rechazó el texto, pero me ofreció consejos que cambiaron mi forma de escribir. Se convirtió en mi mentora y, con el tiempo, en mi amiga. Los cafés llegaron y tomé un sorbo, procesando la información. ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi librería? Martín sacó de su bolso una fotografía vieja y me la entregó. En ella, una versión joven de mi abuela sonreía junto a un grupo de personas frente a una librería. Con un sobresalto, reconocí el local. Era el mismo que yo había alquilado, aunque la fachada era diferente. Se llamaba La Esquina de las Palabras, explicó Martín. Tu abuela y sus amigos la abrieron en 1969. Era más que una librería. Era un punto de encuentro para escritores, poetas y estudiantes. Un refugio en tiempos oscuros. No entiendo. ¿Mi abuela era dueña de esa librería? No exactamente. Era parte de un colectivo. Cuando la situación política empeoró, tuvieron que cerrar. Algunos de sus amigos desaparecieron. Hizo una pausa. Tu abuela fue de las pocas que logró mantenerse a salvo, gracias a tu abuelo y sus contactos. Un escalofrío me recorrió la espalda. La historia oficial familiar nunca había incluido nada de esto. Mi abuela, la misma que me leía cuentos y me enseñó a hornear pan casero, había tenido una vida entera que yo desconocía por completo. ¿Por qué nunca me lo contó? Martín suspiró. La época de la dictadura dejó cicatrices profundas. Muchos decidieron enterrar esa parte de sus vidas, no hablar de amigos perdidos, de sueños interrumpidos. Miré nuevamente la foto. Junto a mi abuela había un joven de mirada intensa que sostenía un libro. ¿Este es usted? Asintió con una sonrisa triste. Y este, señaló a un hombre alto con lentes, era Eduardo Sánchez, el verdadero dueño del local. Desapareció en el 77. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Había alquilado el mismo espacio donde mi abuela y sus amigos habían creado un santuario para la literatura, sin saber nada de esa historia. Hay algo más, dijo Martín, inclinándose hacia adelante. Eduardo escondió algo en esa librería antes de desaparecer. Algo importante. Y creo que tu abuela te dejó esa herencia específicamente para que abrieras ese lugar por una razón. ¿Qué razón? Para encontrar lo que está oculto, respondió, bajando la voz. Y para completar lo que quedó interrumpido hace 40 años. Antes de que pudiera preguntar más, su teléfono sonó. Miró la pantalla con el ceño fruncido. Tengo que irme, dijo levantándose abruptamente. Pero hay algo que deberías buscar. Una edición de ficciones con anotaciones en los márgenes. No la que te mostré ayer, sino otra idéntica, la verdadera,
¿Y dónde se supone que la encuentre? Se detuvo un momento, ya a medio camino de la puerta. En el lugar donde los libros se esconden de la vista, respondió enigmáticamente. Tené cuidado, Patricia. No todos los que se interesan por esa librería lo hacen por amor a la literatura. Lo vi alejarse con paso rápido, dejándome con un café a medio tomar y más preguntas que respuestas. El agua de la ducha caía sobre mis hombros mientras repasaba mentalmente la conversación con Martín. Había dormido apenas unas horas, dando vueltas entre sábanas revueltas, perseguida por preguntas sin respuesta. La imagen de mi abuela, como una joven editora comprometida, tan distinta a la mujer serena que yo había conocido, no dejaba de sorprenderme. Llegué a la librería antes de las 9, decidida a buscar el libro que Martín había mencionado, en el lugar donde los libros se esconden de la vista. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras recorría cada estantería, cada rincón. ¿Se refería a algún escondite secreto? ¿Un doble fondo en algún cajón? Pasé las horas entre atender clientes y examinar el local meticulosamente. Para el mediodía, la frustración comenzaba a ganarme. Clara me miraba con curiosidad mientras yo golpeaba paredes buscando espacios huecos. ¿Perdiste algo, Patu?, preguntó finalmente. Solo estoy revisando la estructura. Mentí. El dueño me comentó sobre posibles problemas de humedad. A las 3 de la tarde, cuando Clara se marchó, cerré la puerta con llave y me dirigí al sótano. Era un espacio pequeño que usaba principalmente como depósito, con estanterías metálicas llenas de cajas de libros que aún no había clasificado. La bombilla desnuda apenas iluminaba el ambiente húmedo. Me senté en un banquito y observé las paredes de ladrillo expuesto, el lugar donde los libros se esconden de la vista. ¿Y si no era una metáfora? ¿Y si literalmente había un espacio donde alguien había escondido libros? Comencé a golpear las paredes, centímetro a centímetro. Nada sonaba hueco. Revisé las estanterías, moví cajas, levanté la vieja alfombra raída. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo extraño en una de las paredes, un ladrillo ligeramente más salido que los demás. Con dedos temblorosos, presioné el ladrillo. Para mi sorpresa, se movió. Lo extraje completamente y descubrí un pequeño hueco detrás. Introduje la mano y mis dedos tocaron algo. Un libro. Lo saqué con cuidado. Era una edición de ficciones de Borges, idéntica a la que Martín me había mostrado el primer día. Abrí la tapa y encontré una dedicatoria manuscrita. Para Elisa, guardiana de historias y secretos. Que estas páginas te guíen cuando sea necesario. E.S. Eduardo Sánchez. El hombre que había desaparecido. Pasé las páginas con cuidado. En los márgenes había anotaciones, algunas en tinta azul, otras en lápiz. Muchas parecían códigos o referencias incomprensibles. En ciertas páginas, palabras específicas estaban subrayadas formando lo que parecía ser un mensaje oculto. El sonido de la puerta de la librería me sobresaltó. Había olvidado poner el cartel de cerrado. Guardé el libro en mi bolso y subí rápidamente. «Ya voy», grité, pensando que sería algún cliente. Pero quien me esperaba arriba no era un cliente. Era un hombre de unos 60 años, vestido con un traje impecable y una expresión seria. A su lado, un joven con aspecto de guardaespaldas observaba el lugar con desinterés. «¿Señorita Irazábal?», preguntó el hombre mayor. «Sí, soy yo. Mi nombre es Alberto Mendoza», se presentó con una voz que parecía acostumbrada a dar órdenes. «Soy abogado y represento a Desarrollos Urbanos San Telmo. Estamos interesados en adquirir esta propiedad». «Lo siento, pero no está en venta», respondí, confundida. «Yo solo soy inquilina. Tendría que hablar con el propietario». «Ya hemos hablado con el señor Ernesto Gómez», dijo sacando unos documentos de su maletín. «Está dispuesto a vender, pero su contrato tiene una cláusula de preferencia. Antes de rescindir su alquiler, debe ofrecerle a usted la oportunidad de comprar». Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Ernesto vendiendo el local? ¿Después de haberme dicho lo importante que era para él mantener una librería en el barrio? «Esto es muy repentino», dije. «Necesito tiempo para pensarlo». Mendoza sonrió con frialdad. «Por supuesto. Tiene 72 horas según la cláusula. Aquí tiene mi tarjeta. La oferta es sustancialmente mayor que el valor de mercado. Sería prudente aceptarla». Cuando se marcharon, me derrumbé en una silla. ¿Qué estaba pasando?
¿Era una coincidencia que apareciesen justo después de mi conversación con Martín? Después de encontrar el libro, llamé a Ernesto, pero su teléfono sonaba sin respuesta. Decidí ir personalmente a su casa, un pequeño departamento en Parque Patricios que me había mencionado durante la firma del contrato. La portera del edificio, una mujer mayor con delantal floreado, me miró con suspicacia. ¿Ernesto Gómez? Se fue hace 3 días. Dijo que visitaría a su hermana en Córdoba. Algo no cuadraba. ¿Por qué Ernesto se marcharía sin decirme nada, sabiendo que acababa de abrir la librería y podría necesitarlo para cualquier problema? Regresé a mi departamento en Almagro, con la sensación de estar entrando en aguas cada vez más profundas y oscuras. En la soledad de mi sala, saqué el libro de Borges y comencé a estudiar las anotaciones con más detenimiento. Algunas eran simples comentarios literarios, otras parecían pistas, referencias a lugares o fechas. En la página 42, una anotación me llamó la atención. El archivo B está donde los gatos duermen. Recordé inmediatamente el café donde me había encontrado con Martín. Los gatos de Borges. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hola?», contesté con cautela. «Patricia, soy Martín». Su voz sonaba agitada. «¿Encontraste el libro?». «Sí, pero no entiendo». «No hables más», me interrumpió. «Tu línea podría estar intervenida. Encontrémonos en 1 hora en el lugar donde los gatos duermen. Vení sola y no le digas a nadie». Antes de que pudiera responder, cortó la llamada. La paranoia comenzaba a invadirme. ¿Estaba exagerando Martín? ¿O realmente había algo peligroso en marcha? Decidí seguir una corazonada. Busqué en internet el nombre Alberto Mendoza, junto con Desarrollos Urbanos San Telmo. Lo que encontré me dejó helada. No existía ninguna empresa con ese nombre. Pero Alberto Mendoza sí era real. Aparecía en varias fotos antiguas como asesor legal de la CIDE durante los años 70. La misma CIDE que había estado involucrada en la desaparición de personas durante la dictadura. El ascensor en mi estómago cayó varios pisos. Esto ya no se trataba solo de un misterio familiar o un libro con anotaciones curiosas. Estaba pisando terreno peligroso. Guardé el libro en mi bolso junto con mi pasaporte y algo de dinero, solo por precaución. Antes de salir llamé a Lucía. «Si no te llamo antes de medianoche, comunícate con mi hermano», le dije, intentando sonar casual. «Dile que se fije en el sobre que le dejé hace unos meses para una emergencia». «Patu, me estás asustando». «¿Qué pasa?» «Nada grave». Mentí. Solo estoy siendo precavida. El café, Los gatos de Borges, estaba casi vacío cuando llegué. Martín no estaba por ningún lado. Me senté en la misma mesa donde habíamos conversado el día anterior y pedí un café para disimular mi nerviosismo. Después de 20 minutos, la puerta se abrió. Pero no era Martín quien entraba, sino el mismo joven que acompañaba a Alberto Mendoza en la librería. Mi corazón se aceleró. Me levanté apresuradamente, dejando un billete sobre la mesa, y me dirigí hacia la puerta trasera que había visto señalizada como salida de emergencia. Apenas había dado 2 pasos cuando sentí una mano en mi brazo. Me giré, lista para gritar, pero me encontré con el rostro de una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello plateado recogido en un moño. «Patricia Irazábal», dijo en voz baja. «Soy Alejandra Rossi. Trabajé con tu abuela y Eduardo. Martín no vendrá. Fue detenido esta mañana». Un zumbido llenó mis oídos mientras la mujer me guiaba hacia la salida trasera. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas aterrador. «¿Qué contiene realmente ese libro?», pregunté mientras caminábamos rápidamente por callejuelas empedradas. «¿Por qué es tan importante después de tantos años?». La mujer me miró con ojos que habían visto demasiado. «No es el libro en sí», respondió. «Son las pruebas que escondió Eduardo. Nombres, fechas, lugares. La evidencia de quienes ordenaron las desapariciones. Información que podría llevar a juicio a personas que aún hoy ocupan posiciones de poder». Un escalofrío me recorrió la espalda mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios porteños, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía una advertencia. «Tenemos que movernos», insistió Alejandra mientras aceleraba el paso por calles cada vez menos transitadas. «No es seguro quedarse en un solo lugar». La seguí por un laberinto de callejones hasta llegar a un viejo edificio en San Cristóbal. El portero automático no funcionaba, así que Alejandra sacó un manojo de llaves y abrió directamente.
Subimos 3 pisos por una escalera de mármol gastado que crujía bajo nuestros pies. Su departamento era pequeño pero acogedor. Paredes repletas de libros, un sillón de cuero agrietado y fotografías en blanco y negro por todas partes. Me señaló una silla mientras ponía agua para el mate. «Así que Elisa nunca te habló de nosotros», dijo, más como afirmación que como pregunta. «Nunca», respondí, sacando el libro de mi bolso. Para mí siempre fue solo mi abuela de Adrogué que hacía budines los domingos. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Alejandra. Elisa siempre fue buena horneando. Nos alimentaba durante las largas noches de trabajo editorial, cuando revisábamos manuscritos que ninguna editorial grande se atrevía a publicar. Colocó el mate sobre la mesa y se sentó frente a mí. «Tu abuela no era cualquier editora», continuó. «Tenía un don para detectar textos que, entre líneas, hablaban de lo que estaba sucediendo en el país. Textos que usaban metáforas y alegorías para denunciar lo que no se podía decir abiertamente». «¿Y Eduardo Sánchez?» Martín dijo que desapareció en el 77. Alejandra tomó el libro de mis manos y lo abrió con cuidado reverencial. Eduardo era periodista. Estaba investigando las conexiones entre empresarios y militares, los centros clandestinos de detención, los vuelos de la muerte. Logró recopilar pruebas, nombres, fechas, lugares, testimonios. Cuando supo que venían por él, escondió todo. ¿En el libro? No exactamente. El libro es la llave, el mapa para llegar a las pruebas. Eduardo era fanático de Borges y sus laberintos. «Si algo debe permanecer oculto», decía, «que sea a plena vista, pero en un laberinto». Pasó las páginas del libro, mostrándome las anotaciones que yo había visto antes. Cada marca, cada subrayado, cada nota al margen forma parte de un código. Eduardo nos enseñó a algunos cómo descifrarlo, por si a él le pasaba algo. Tu abuela era una de esas personas. ¿Y por qué ahora? Han pasado más de 40 años. Alejandra suspiró profundamente mientras servía más agua caliente en el mate. Porque el plazo está por cumplirse. Eduardo programó todo para que, si él no regresaba, la información se hiciera pública 45 años después de su desaparición. Ese plazo se cumple en 3 semanas. No entiendo. Si la información iba a hacerse pública de todas formas, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué me involucra a mí? Porque el mecanismo necesita ser activado, explicó, señalando una página específica del libro. Y porque hay personas que prefieren que eso nunca ocurra, personas como Alberto Mendoza. El nombre hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Lo busqué en internet. Era de la CIDE. Era mucho más que eso. La voz de Alejandra se endureció. Mendoza coordinaba interrogatorios. Decidía quién desaparecía y quién no. Después de la dictadura, como tantos otros, se reconvirtió en empresario respetable. Tiene conexiones, dinero, poder, y sabe que si las pruebas de Eduardo salen a la luz, muchos como él acabarían en prisión. Me levanté y caminé hacia la ventana. La noche había caído sobre Buenos Aires, y las luces de la ciudad parpadeaban como advertencias distantes. ¿Cómo supieron de mí?, pregunté finalmente. ¿Cómo conectaron a la nieta de Elisa con la librería? Nunca dejaron de vigilarnos. A todos los que formábamos parte del círculo de Eduardo. Cuando alquilaste ese local específico, cuando empezaste a renovarlo, debió activar alguna alarma en su sistema. Me giré para mirarla directamente. ¿Y mi abuela? ¿Por qué me dejó dinero específicamente para esto sin decirme la verdad? Alejandra sonrió con tristeza. Elisa siempre fue cauta. Probablemente pensó que era más seguro para ti no saber nada, que actuaras naturalmente, sin el peso de ese conocimiento. Pero te dejó las herramientas necesarias, la herencia, el impulso por los libros que te inculcó desde pequeña. Se levantó con esfuerzo y se dirigió a una estantería. Extrajo un álbum de fotos y me lo entregó. En la primera página había una fotografía de mi abuela, joven y sonriente, con un grupo de personas frente a una máquina de escribir. Entre ellos reconocí a Martín y a Eduardo Sánchez. Este era nuestro grupo, explicó Alejandra, pasando las páginas lentamente. Éramos idealistas, creíamos que los libros y las palabras podían cambiar el mundo. Y por eso nos convertimos en enemigos del régimen. Pasó a otra fotografía donde aparecían frente a la librería, la misma que Martín me había mostrado. Cuando empezaron las desapariciones, intentamos mantener el lugar abierto. Era más que una librería.
Era un punto de resistencia cultural, un espacio donde se podía respirar algo de libertad en medio de la asfixia. ¿Y qué pasó con los demás?, pregunté, señalando a las otras personas en la foto. El rostro de Alejandra se ensombreció. Carlos y Marta desaparecieron en el 76. A Ramón lo encontraron en el río. Luis logró exiliarse en México. Martín se escondió durante años en el interior, bajo otra identidad. Tu abuela... Bueno, tu abuelo tenía contactos en el gobierno. Logró protegerla con la condición de que se alejara de todo, de que desapareciera a su manera. La imagen de mi abuelo, un hombre serio y silencioso que apenas recordaba, adquirió una nueva dimensión. ¿Había sido un héroe que salvó a mi abuela o parte del sistema que perseguía a sus amigos? ¿Y usted?, pregunté. ¿Cómo sobrevivió? Me fui a Francia. Volví hace apenas 10 años, cuando me jubilé como profesora de literatura en París. Creí que ya era seguro, que nadie recordaría. Su voz se quebró. Pero parece que hay memorias que nunca se borran, sobre todo las de la culpa. El sonido del teléfono fijo interrumpió la conversación. Alejandra contestó con cautela. Escuchó en silencio y luego colgó con expresión grave. Era Miguel, nuestro contacto en la policía. Martín está detenido por alteración del orden público, pero es solo una excusa. Lo tienen en una comisaría de La Boca. ¿Podemos hacer algo? Miguel está intentando sacarlo, pero es complicado. Mientras tanto, tenemos que descifrar el código del libro. Es nuestra prioridad ahora. Acercó una lámpara y comenzamos a examinar las anotaciones página por página. Alejandra me explicaba el sistema. Algunas palabras subrayadas formaban mensajes cuando se leían en secuencia. Ciertos números en los márgenes eran coordenadas. Algunas marcas aparentemente casuales indicaban lugares específicos en la ciudad. Trabajamos durante horas. Mi mente, entrenada en números y balances contables, encontraba patrones que ni siquiera Alejandra había notado antes. A medianoche, teníamos un mapa mental de lo que parecía ser una ruta por Buenos Aires, con 5 puntos específicos. Es como una búsqueda del tesoro, murmuré, frotándome los ojos cansados. Cada lugar nos llevará al siguiente. Eduardo siempre fue así, sonrió Alejandra. Decía que la verdad debía ganarse, paso a paso, que solo quien realmente la valorara haría el esfuerzo de encontrarla. ¿Y el punto final? ¿Dónde están realmente las pruebas? Según esto, señaló una secuencia de números que habíamos descifrado. En un banco, una caja de seguridad. El timbre del departamento sonó, sobresaltándonos. Eran casi las 2 de la madrugada. Alejandra se puso un dedo sobre los labios, indicándome silencio, y se acercó sigilosamente a la puerta. ¿Quién es?, preguntó. Soy yo, Miguel, respondió una voz masculina. Tenemos que irnos, ahora. Alejandra abrió la puerta. Un hombre de unos 60 años, con uniforme de policía, entró apresuradamente. Lograron sacar la información a Martín, dijo sin preámbulos. Saben que estás con la nieta de Elisa. Vienen para acá. ¿Martín habló?, preguntó Alejandra incrédula. No voluntariamente, respondió Miguel con un gesto sombrío. Tienen métodos que no han cambiado mucho desde los 70. Un escalofrío me recorrió al comprender lo que insinuaba. Guardamos apresuradamente el libro y las notas que habíamos tomado. Alejandra metió algunas cosas en una pequeña mochila. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras bajábamos las escaleras en penumbra. A poner en marcha el plan de Eduardo, respondió Alejandra. A completar el laberinto. La madrugada porteña nos recibió con una llovizna fina que empapaba el asfalto. Miguel nos condujo por calles secundarias hasta llegar a un viejo Renault 12, estacionado en una calle oscura. Este auto no está registrado a mi nombre, explicó mientras abría las puertas. No podrán rastrearnos con él. Alejandra se sentó adelante mientras yo me acomodaba en el asiento trasero. La ciudad dormida pasaba como una película en blanco y negro por las ventanillas empañadas. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté. Al primer punto del mapa, respondió Alejandra sacando el libro de Borges. Según nuestras anotaciones, es la vieja imprenta de Montserrat, donde se imprimían los libros que distribuíamos en la librería. Miguel condujo en silencio, tomando rutas alternativas y verificando constantemente el espejo retrovisor. Después de unos 20 minutos, detuvo el auto a unas cuadras de la avenida Belgrano. Tendremos que continuar a pie, dijo. Esta zona tiene demasiadas cámaras.
Caminamos bajo la llovizna hasta llegar a un edificio antiguo con una fachada de principios del siglo XX. Un cartel oxidado que rezaba «Imprenta Rivadavia» colgaba torcido sobre la entrada tapiada. «Esta fue una de las imprentas más importantes de Buenos Aires», explicó Alejandra, mientras Miguel forzaba una puerta lateral. Cuando la cerraron en los 90, Eduardo compró el edificio a través de testaferros. Nadie sabía que era suyo. El interior olía a papel viejo y metal oxidado. Nuestras linternas iluminaban maquinaria antigua cubierta de polvo y telarañas. Alejandra se dirigió directamente hacia una vieja impresora Heidelberg que ocupaba el centro del espacio. Según el libro, hay algo escondido en la máquina principal, dijo, examinando las notas, donde las palabras tomaban forma. Los tres comenzamos a revisar la enorme máquina. Después de varios minutos, Miguel descubrió un pequeño compartimento oculto debajo del cilindro principal. Dentro había un sobre amarillento sellado con cera. Alejandra lo abrió con cuidado. Contenía una llave antigua y una tarjeta con una secuencia numérica. «Es la primera pieza», murmuró. «Ahora necesitamos ir al segundo punto». Un ruido en la entrada nos alertó. Miguel apagó su linterna y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Pasos lentos y metódicos resonaban sobre el piso de madera. «Policía», susurró Miguel. «Pero no son de los míos». Nos escabullimos hacia la parte trasera del edificio. Miguel conocía otra salida, un pasaje que comunicaba con un edificio contiguo. Mientras avanzábamos agachados entre las sombras, escuché voces dando órdenes y el sonido inconfundible de radios policiales. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», pregunté cuando llegamos a una calle paralela. «Deben tener a alguien más dentro de la policía», respondió Miguel con amargura. «Alguien que me siguió». Alejandra guardó el sobre en su chaqueta. «Tenemos que dividirnos», dijo con firmeza. «Miguel, vos tenés que volver a la comisaría antes de que noten tu ausencia. Patricia y yo seguiremos con el recorrido». Miguel asintió, claramente incómodo con la idea de dejarnos solas. «Sean prudentes. Intenten no usar teléfonos ni tarjetas. Y si no tienen alternativa, vayan a esta dirección». Nos entregó un papel con una dirección en Villa Crespo. «Es la casa de mi hermana. Pueden confiar en ella». Nos despedimos rápidamente. Miguel desapareció en la noche, mientras Alejandra y yo tomábamos un taxi en una avenida cercana. Le dimos una dirección falsa al conductor, para bajarnos a varias cuadras de nuestro verdadero destino. «El segundo punto está en Barracas», explicó Alejandra mientras caminábamos bajo los primeros rayos del amanecer. Una antigua casa que funcionaba como centro cultural clandestino durante la dictadura. La casa resultó ser un caserón deteriorado con amplios ventanales tapiados. Un cartel de «En venta» llevaba tanto tiempo expuesto que las letras se habían desteñido por completo. Alejandra extrajo otra llave de su bolsillo. «Eduardo nos dio copias de las llaves de todos estos lugares», explicó mientras abría un portón lateral, «por si algún día necesitábamos seguir sus pasos». El interior de la casa era un espacio amplio y vacío, con pisos de madera que crujían a cada paso. Alejandra se dirigió directamente hacia una pared del fondo. «La biblioteca invisible», murmuró, citando otra de las anotaciones del libro. «Debe estar aquí». Comenzó a golpear la pared, buscando algún espacio hueco. Finalmente, una sección sonó diferente. Alejandra presionó en varios puntos, hasta que un mecanismo cedió, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro había una caja metálica del tamaño de un libro. La abrió con la llave que habíamos encontrado en la imprenta. Contenía varios microfilmes y un pequeño cuaderno. «Parte de las pruebas», explicó, hojeando el cuaderno. «Son testimonios de sobrevivientes de los centros de detención, con nombres de oficiales, fechas, detalles. Eduardo los recopiló uno a uno. ¿Por qué no los hizo públicos en su momento?», pregunté. Lo intentó, pero en los 70 nadie quería publicar esto, y en los 80, durante la transición democrática, hubo pactos de silencio. Las leyes de punto final y obediencia debida enterraron muchas investigaciones. Eduardo decidió preservar las pruebas para un momento en que pudieran hacer justicia. Guardamos los materiales en nuestros bolsos y continuamos nuestro recorrido. El tercer punto nos llevó a una vieja casa de fotografía en San Telmo, donde encontramos negativos fotográficos ocultos en una caja fuerte disimulada tras un espejo. El cuarto punto era una iglesia en Chacarita, donde el párroco, un anciano que había conocido a Eduardo,
Nos entregó un paquete que había guardado durante décadas sin hacer preguntas. Para media tarde, estábamos exhaustas pero exultantes. Teníamos documentos, fotografías, grabaciones y testimonios que, según Alejandra, constituían pruebas sólidas de la participación de Alberto Mendoza y otros en crímenes durante la dictadura. Solo falta el último punto, dijo Alejandra mientras descansábamos en una confitería de Belgrano. La caja de seguridad en el banco. Bebí mi café, sintiendo el cansancio en cada músculo. Las últimas 24 horas habían sido como caer en una dimensión paralela donde mi abuela ya no era solo mi abuela, sino una pieza de un rompecabezas histórico mucho más grande. ¿Qué haremos con todo esto cuando lo tengamos completo?, pregunté. Eduardo dejó instrucciones precisas. Los materiales deben entregarse simultáneamente a 3 destinos: la justicia, la prensa internacional y el Archivo Nacional de la Memoria. Así, si intentan bloquear uno de los canales, los otros 2 seguirán funcionando. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Hay 2 tipos preguntando por vos en la librería. No tienen pinta de clientes. Les mostré el mensaje a Alejandra. Están cerrando el círculo, murmuró. Necesitamos terminar esto hoy mismo. Nos dirigimos al Banco Nación de la calle Florida. Alejandra explicó que Eduardo había alquilado una caja de seguridad a nombre de una fundación cultural que había creado como tapadera. La combinación está en el libro, explicó mientras buscábamos las páginas correctas. Las palabras subrayadas en el cuento, la biblioteca de Babel. Descifré la secuencia, los números de página, las palabras marcadas y los símbolos al margen formaban una combinación alfanumérica. La anoté cuidadosamente en un papel. Estábamos a una cuadra del banco cuando Alejandra se detuvo abruptamente. Algo no está bien, dijo, mirando hacia la entrada del edificio. Hay demasiados guardias. Efectivamente, además de los guardias habituales, había 2 hombres de traje vigilando la entrada. Uno de ellos era el mismo que había acompañado a Mendoza a mi librería. Nos están esperando, susurré. Alejandra asintió, pensativa. Tienen que haber descubierto el patrón. Quizás a través de Martín. ¿Y ahora qué? ¿Cómo accedemos a la caja? Alejandra observó la calle, evaluando opciones. Su mirada se detuvo en un edificio cercano. Ese edificio tiene una entrada que conecta con el banco por el subsuelo, explicó. Era una ruta de escape que usábamos en los 70. Si sigue abierta, cruzamos la calle y entramos en un antiguo edificio de oficinas. Alejandra me condujo por pasillos y escaleras hasta llegar a un subsuelo polvoriento lleno de viejos archivadores. Este edificio era una editorial, explicó mientras buscaba algo en la pared del fondo. Teníamos un acuerdo con el dueño, que también estaba comprometido con la causa. Él creó este pasaje. Después de varios minutos, encontró lo que buscaba. Un panel que, al ser presionado correctamente, revelaba una estrecha puerta metálica. Al otro lado había un túnel bajo y oscuro. No sé si todavía funciona la cerradura del otro lado, advirtió mientras se agachaba para entrar. El túnel era sofocante y olía a humedad. Avanzamos a gatas durante lo que pareció una eternidad hasta llegar a otra puerta. Alejandra manipuló la cerradura con habilidad sorprendente para sus años, y finalmente cedió. Emergimos en un cuarto de mantenimiento del banco. Alejandra me indicó que esperara mientras ella se asomaba. Regresó con expresión grave. Hay guardias por todas partes, susurró. No es normal. Alguien les avisó. ¿Qué hacemos? Alejandra reflexionó un momento. Necesitamos una distracción. Sacó su teléfono, dudó un instante y luego marcó un número. Luis, soy yo, Alejandra. Necesito que actives el protocolo Cóndor. Sí, después de tantos años. Es urgente. Guardó el teléfono y me sonrió. En 15 minutos tendremos nuestra oportunidad. Luis era parte de nuestro grupo. Ahora es productor de cine. Va a filmar una escena en la puerta del banco. Efectivamente, unos minutos después escuchamos conmoción en el vestíbulo principal. Voces, equipos moviéndose, órdenes siendo dadas. Nos asomamos para ver un equipo de filmación instalándose en la entrada, con cámaras, luces y actores. Es nuestra oportunidad, dijo Alejandra. Nos mezclamos con el personal del banco, que estaba distraído con la filmación. Alejandra se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón del lugar. Llegamos al área de cajas de seguridad sin mayores problemas. El empleado a cargo nos pidió identificación.
Alejandra le entregó una credencial a nombre de la fundación y la combinación que habíamos descifrado. Después de verificar todo, el hombre nos condujo a una sala privada con la caja. «Las dejo para que revisen sus pertenencias», dijo antes de retirarse. Alejandra abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un sobre grueso sellado y una pequeña grabadora de casete. «Lo logramos», murmuró con lágrimas en los ojos, «después de tantos años». Pero cuando nos disponíamos a guardar todo en nuestros bolsos, la puerta se abrió. Alberto Mendoza entró, seguido por 2 hombres. «Señora Rossi, qué gusto verla después de tantos años», dijo con una sonrisa glacial. «Y usted debe ser Patricia, la nieta de Elisa. Tienen algo que me pertenece». El tiempo pareció congelarse en aquella pequeña sala del banco. Alejandra, a mi lado, se irguió con una dignidad que contrastaba con su fragilidad física. Sus ojos se clavaron en Mendoza con un desprecio tan puro que casi podía tocarse. «Esto nunca te perteneció, Alberto», respondió con voz firme. «Estas son las pruebas de tus crímenes, no tu propiedad». Mendoza sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Crímenes? Yo sirvió a mi patria en tiempos difíciles. Hice lo que debía hacerse». «¿Lo que debía hacerse?» La voz de Alejandra tembló, no de miedo, sino de rabia contenida. «Secuestrar estudiantes, torturar profesores, robar bebés, ¿eso debía hacerse?» Uno de los hombres que acompañaba a Mendoza dio un paso adelante, pero éste lo detuvo con un gesto. «Qué discurso tan emotivo, Alejandra. Casi me conmueve», dijo con sarcasmo. «Pero los tiempos cambian. Nadie quiere remover viejas heridas. Nadie quiere saber lo que pasó hace 40 años. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Estábamos atrapadas en una habitación pequeña, con una sola salida bloqueada por 3 hombres. El banco afuera estaba lleno de gente, pero gritar sería inútil. Mendoza seguramente tenía influencias suficientes para manejar la situación. «Te equivocas», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Hay mucha gente que quiere y necesita saber. Gente como yo, que creció con mentiras y medias verdades sobre su propia familia». Mendoza me miró como si recién notara mi presencia. «Ah, sí. La nieta de Elisa. Tu abuela fue inteligente, ¿sabes? Supo cuándo retirarse, cuándo aceptar el nuevo orden. A diferencia de sus amigos, sus ojos se desviaron hacia Alejandra. Deberías aprender de ella». «Ya aprendí», contesté. «Aprendí que el silencio puede ser cómplice. Aprendí que la memoria importa». «Qué conmovedora», se burló. «Pero esta pequeña búsqueda del tesoro termina aquí. Entréguenme todos los materiales que han recolectado». En ese momento, sentí la mano de Alejandra deslizar algo en mi bolsillo trasero, un movimiento tan sutil que pasó desapercibido para nuestros captores. «¿Y si nos negamos?», preguntó ella. «¿Vas a desaparecernos también? ¿En pleno 2025? ¿En el medio del microcentro?». Una sombra cruzó el rostro de Mendoza. «Los métodos cambian, Alejandra. Ahora hay accidentes de tránsito, robos violentos, sobredosis inexplicables. La muerte tiene muchas máscaras». El frío de sus palabras me heló la sangre. No era una amenaza vacía. Era la confirmación de que personas como él seguían operando en las sombras, adaptándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo intacto su poder destructor. «Dame los documentos», insistió, extendiendo la mano. «O tu amigo Martín no saldrá vivo de esa comisaría». Alejandra palideció. Lentamente, tomó el sobre y la grabadora de la caja de seguridad y se los entregó. Mendoza los guardó en su maletín. «Los otros materiales también», ordenó. «Todo lo que recogieron hoy». Con resignación, vaciamos nuestros bolsos. Los microfilmes, el cuaderno, las fotografías. Todo terminó en manos de Mendoza. Su sonrisa se ensanchó mientras guardaba cada pieza. «Así me gusta, colaboración ciudadana», dijo con sorna. «Ahora vamos a salir de aquí tranquilamente. Mis colegas las escoltarán hasta un lugar donde podamos continuar nuestra conversación». Mi corazón se aceleró. Salir del banco significaría perdernos en la noche, convertirnos quizás en 2 mujeres más en la larga lista de desaparecidos. Pero justo cuando nos dirigíamos a la puerta, un estruendo sacudió el vestíbulo del banco. Gritos, cristales rompiéndose, órdenes a través de megáfonos. Mendoza y sus hombres se tensaron. «¿Qué carajo está pasando?», murmuró uno de ellos, entreabriendo la puerta.
Lo que vimos nos dejó boquiabiertas. El banco estaba siendo tomado por un grupo de personas con pancartas y cámaras. No era una filmación, era una manifestación real. Memoria, verdad y justicia. No a la impunidad, rezaban los carteles. Entre los manifestantes reconocí rostros jóvenes pero también algunos mayores. Y al frente, con un megáfono en la mano, estaba Luis, el amigo de Alejandra. Nunca dije que la filmación fuera ficticia, susurró Alejandra con una sonrisa apenas perceptible. Es un documental, sobre la lucha por la memoria. Mendoza maldijo por lo bajo. Sus hombres se volvieron hacia él en busca de instrucciones. Momentáneamente distraídos. Fue todo lo que necesitamos. Alejandra me empujó hacia adelante y ambas corrimos hacia la multitud. «¡Deténganlas!», gritó Mendoza. Pero ya era tarde. Nos habíamos mezclado con los manifestantes, que nos acogieron sin hacer preguntas. Cámaras de televisión grababan todo. Mendoza y sus secuaces se detuvieron en seco, conscientes de que no podían actuar bajo tantos testigos. Luis nos guió hasta la salida. Un auto nos esperaba en una calle lateral. «Funcionó», dijo Alejandra, abrazándolo brevemente antes de subir. «Gracias, como en los viejos tiempos», respondió él con una sonrisa. Mientras el auto se alejaba, vi por la ventana trasera a Mendoza de pie en los escalones del banco, observándonos con una mirada que prometía que esto no había terminado. «Perdimos todo», dije con amargura una vez que estuvimos a salvo. «Las pruebas, los documentos, todo lo que Eduardo guardó durante años». Alejandra me miró con una expresión enigmática. «No todo», dijo señalando mi bolsillo trasero. «Mira lo que te pasé». Extraje lo que había deslizado, una pequeña memoria USB. Mientras recolectábamos las pruebas, fui digitalizando todo con mi teléfono. Cada documento, cada fotografía, cada testimonio, explicó. Eduardo nos enseñó a siempre tener un respaldo, a nunca poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Y la grabación? ¿Las pruebas de la caja de seguridad? Alejandra sonrió. Lo que entregamos era una copia. Eduardo preparó varias. Pero hay algo más importante. Extrajo de su sujetador un pequeño papel doblado. Esto estaba dentro del sobre de la caja. Lo saqué antes de entregárselo a Mendoza. Lo desplegó. Era una serie de nombres y números. Son las claves para acceder al verdadero archivo, explicó. Eduardo nunca confió en que los objetos físicos sobrevivieran tanto tiempo. Encriptó toda la información y la dividió en varios servidores internacionales. Estas son las contraseñas para acceder. Una oleada de admiración me invadió. Eduardo Sánchez, un hombre que había desaparecido hace más de 4 décadas, había previsto todo, incluso la era digital. Ahora entiendo por qué mi abuela quería que yo abriera esa librería, murmuré. No era solo por el libro o las pistas, era para completar el ciclo, para que alguien de su sangre fuera parte de cerrar esta historia. Tu abuela nunca dejó la lucha, confirmó Alejandra. Solo la transformó. En vez de panfletos clandestinos, te leía cuentos. En vez de manifestaciones, te enseñaba a pensar por vos misma. Su resistencia tomó la forma del amor. El auto se detuvo frente a un edificio moderno en Palermo. Es el departamento de mi sobrino, explicó Luis. Nadie los buscará aquí. Las siguientes horas las pasamos frente a una computadora, accediendo a los servidores con las claves de Eduardo. Lo que encontramos era mucho más que lo que habíamos recolectado físicamente. Informes detallados, grabaciones de audio, copias de órdenes firmadas, fotografías de centros clandestinos, testimonios organizados por fecha y lugar. Con esto podemos derribar más que a Mendoza, murmuró Luis mientras revisábamos los archivos. Hay pruebas contra jueces, empresarios, políticos, militares que siguen activos. Exactamente lo que Eduardo quería, asintió Alejandra. Justicia tardía, pero justicia al fin. Esa noche, mientras Luis hacía copias de seguridad y preparaba paquetes para enviar a periodistas, organismos de derechos humanos y juzgados, Alejandra me llevó al balcón. La ciudad se extendía a nuestros pies, sus luces parpadeando en la oscuridad como estrellas caídas. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiendo el peso de los acontecimientos de los últimos días. Habrá ruido, respondió ella, mirando hacia el horizonte. Negaciones, amenazas, intentos de desacreditar las pruebas, pero también habrá verdad. Y donde hay verdad, eventualmente hay justicia. ¿Y nosotras?
Mendoza no va a olvidar. No, no lo hará, admitió. Por eso debemos mantenernos alertas. Pero ya no estamos solas, Patricia. Hay toda una red de personas comprometidas con la memoria. Tu abuela era parte de esa red, y ahora vos también lo sos. Pensé en mi vida anterior, tan solo una semana atrás. La contadora que soñaba con abrir una librería, sin saber que estaba siguiendo los pasos de su abuela en más de un sentido. La librería, murmuré. Quiero mantenerla abierta, convertirla en un espacio de memoria, como lo fue originalmente. Alejandra sonrió. A Eduardo le hubiera encantado esa idea. Al amanecer, recibimos la llamada que esperábamos. Miguel había logrado liberar a Martín. Estaban en camino. Al mismo tiempo, los primeros paquetes de información comenzaban a llegar a sus destinatarios. El mecanismo que Eduardo había diseñado décadas atrás finalmente se ponía en marcha. Una semana después, los titulares de los periódicos confirmaron que el pasado nunca muere del todo. Revelan nuevas pruebas de crímenes durante la dictadura. Empresarios y jueces implicados en desapariciones. Alberto Mendoza, detenido tras intentar huir del país. La librería El Eco de las Páginas se convirtió en lo que siempre debió ser, un espacio donde los libros y la memoria convivían, donde se organizaban lecturas y debates, donde las nuevas generaciones aprendían sobre el pasado para construir un futuro diferente. Una tarde, mientras acomodaba ejemplares recién llegados de poesía latinoamericana, recibí un paquete. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Dentro, había un sobre amarillento y una nota breve. Encontré esto entre las pertenencias de tu abuela. Creo que ahora es el momento adecuado para que lo leas. Ernesto. Era una carta de mi abuela, fechada 2 años antes de su muerte. En ella me contaba fragmentos de su historia que nunca se había atrevido a compartir en vida. Me hablaba de sus miedos, de sus luchas, de los amigos perdidos, y al final, con una letra que se volvía más firme, me dejaba un mensaje. La memoria no perece si alguien la mantiene viva. Yo lo hice por mis compañeros caídos. Ahora te toca a vos, Patricia. No para vivir en el pasado, sino para construir un futuro donde esas historias no tengan que repetirse jamás. Guardé la carta junto al ejemplar de ficciones que había iniciado todo. 2 tesoros que hablaban de la misma verdad, que las palabras pueden ser el refugio más seguro para la memoria, y que los libros, como las personas, siempre tienen historias ocultas esperando ser descubiertas.